yacimientos de cobre, pero no vamos a hablar de cuánto valen, las toneladas, ni los millones de dólares, ni ninguna de esas cosas. Siempre que la pantalla es un poco estirada. ¿Ah? Entonces, en Chile sabemos de que está la reserva de cobre más grande del mundo, el 30% de todo el cobre que existe en la Tierra. Y hay otros yacimientos también en Irán, en Indonesia, en Estados Unidos, pero esas cosas no aparecen en cualquier parte, ni en cualquier lugar, ni en cualquier época, ¿cierto? Eso es importante. Pero, por ejemplo, los modelos que uno ve, no funcionan. En una zona de subducción con la zona de los Andes chilenos, los grandes yacimientos de cobre están asociados sobre todo a porfio de cobre, ¿cierto? El porfio de cobre se supone que se encuentran bajo las raíces de arco volcánico, como está indicado acá, en una zona de subducción, y están asociados generalmente a las cúpulas de intrusivos. Acá se nos mira la cordillera de Chile Central, el mapa geológico de la zona de Chile Central, podemos ver que en esa región, al lado de Santiago, en la cordillera, en café son rocas volcánicas de terciario, en rojo está intrusivo, y esos intrusivos tienen edades entre 10, 20 hasta 5 millones de años. Y algunos de esos están asociados a mineralización de cobre, no todos, en algunos de ellos. Entonces, el modelo general de cómo se forma este yacimiento es que finalmente representan las raíces del sistema magmático. Tenemos un sistema volcánico, un intrusivo, en la cúpula del intrusivo se acumulan los metales, se acumulan las soluciones, etc. Eso es el modelo clásico, porfio de cobre. Pero, como les dije, esos yacimientos no se encuentran en cualquier intrusivo, ni en cualquier roca ni en cualquier época. Por ejemplo, están concentrados sobre todo en Chile. Estos son los millones de toneladas de cobre fino que existen en el borde occidental de Sudamérica. Cobre fino, continuo, más de 500 millones de toneladas de cobre fino en los Andes, en Chile y Perú. Yacimientos como estos, Chuquicamata. Y vamos a ver que en el norte de Chile todos estos grandes yacimientos aparecen acá. Hay dos características que uno puede ver inmediatamente. Los números que están al lado indican la edad de los depósitos, los millones de años, 35 millones de años, 35, 35, 39, 37, 42 los más viejos, 38, 37, 38, 34, 33. Y están asociados toda una banda y sobre una gran zona de formación que es el sistema de falla de Domeico, una zona de falla que tiene más de 1000 kilómetros desde la zona de Vallenar hasta Iquique, por lo menos. Son cosas que son bastante especiales. En la actividad de subducción en los Andes ha estado activa por lo menos desde hace 200 millones de años, continuamente. Sin embargo, los yacimientos se concentran en estos periodos, en periodos de tiempo muy restringidos y en épocas bastante especiales, o sea, ventanas de tiempo. Y podemos ver que están asociados además a todo un sistema de grandes fallas, tremendas fallas, el sistema de fallas de Domeico. Ahora, estos yacimientos están sobre todo asociados porfio de cobre, que en definitiva están asociados a rocas porfíricas, con grandes cristales, en este caso de perlitato potásico, lo más fundamental de gran continuo, están asociados al gran sistema de fallas de Domeico y se emplazaron estos yacimientos durante un evento de deformación y alzamiento y formación de montañas. Y durante ese mismo episodio, la corteza continental se vuelve más gruesa, porque si uno tiene una formación de un relieve en la zona de formación, se alza la cordillera y vamos a tener que la corteza
se va a engrosar también, a compensar el nacimiento. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que durante los periodos en los cuales hay emplazamiento de grandes yacimientos de porfirio de cobre, la actividad volcánica casi prácticamente desaparece. No hay volcanismo. A pesar de que estamos en un arco volcánico, subducción continua, sin embargo en estos periodos lo que pasa es que la lava no sale a la superficie. A pesar de que el magma, los magmas quedan atrapados al interior de la corteza. Entonces, además, otra cosa que es que los yacimientos asociados a la minería de los depósitos gigantes de cobre tienen una geoquímica que es completamente distinta a la geoquímica de las rocas normales, o sea, la roca Villarrica, el Tungato, cualquiera de esos, o las rocas volcánicas que uno ve en la cordillera de la costa. Son muy distintos a eso, ¿no? Y además, todos estos los porfios de cobre están siempre asociados a zonas de falla o fractura profunda, que prácticamente cortan toda la corteza hasta el manto inferior. O sea, yacimientos de cobre ocurren entonces gigantes de porfio de cobre, gigantes de miles de millones de toneladas de metal, como los que tenemos en Chile, ocurren bajo condiciones bien especiales, ¿no? Y emplazamientos al final 2 kilómetros bajo la superficie. Ahora, este periodo que estamos viendo en el norte de Chile coincide con una fase de formación mayor en la cordillera de los Andes, se llama la fase de formación incaica entre los 42 y 32 millones de años, y la formación falla, rozamiento cortical, alzamiento, cese de la actividad volcánica, o sea, una fase de formación más rápida. Y eso, por ejemplo, cuando uno está en compresión, como una fase de formación compresiva, ¿qué va a pasar? Los ganos que normalmente pueden llegar a la superficie, en régimen de solución normal o en tiempo más extensivo, no salen a la superficie, quedan atrapados al interior de la corteza. Es una característica bastante especial de este tipo de yacimientos. Ahí tienen la mina, un disco de la mina la Escondida, en la Australia, ¿cierto? Que la mina de cobre más grande del mundo, produce 1 millón de toneladas de cobre. Y también pueden ver los otros yacimientos. Y otra cosa, aquí se ve muy bien el sistema de falla de Domenco, producido durante la deformación incaica, y podemos ver también de que estos yacimientos no aparecen en cualquier parte tampoco, sino que aparecen en grupos, en clústeres, inclusive, separadas por zonas en las cuales no hay evidencia de actividad magmática. Aparece, por ejemplo, Chuquicamata, alrededor de Chuquicamata hay un montón de yacimientos, más del lado de Conchi, la mina Alejandro Ale, la mina Tokio, Pachi, el Casper Tokio, en Copaquire, Coleguasi, Piedra Blanca, Urquina, Rosario, por acá abajo de la Escondida, en el fondo hay como 10 yacimientos, uno al lado de otro, ¿no? Aparecen en grandes grupos. Y otra cosa, y además, otra cosa que es bastante notable, ahí se ve la zona de Chuquicamata. Podemos ver de que ahí están las grandes fallas producidas durante la fase incaica de deformación, y también podemos ver de que aquí está el yacimiento, la mina Tomi, Chuquicamata, la gran falla de la falla oeste. Pero además en esta zona, estos clústeres intrusivos no están asociados solo a mineralización, sino que en esa zona también hay una actividad magmática precursora de muy larga duración. En esos grandes yacimientos pueden ver que tenemos toda una serie de cosas raras. Esas corresponden a intrusivos del Cretácico superior, intrusivos del Paleoceno, intrusivos del Eoceno inferior, etc. O sea, además de estar formando clústeres de yacimiento, ocurren sobre estas zonas, grandes zonas de falla, y además, entonces, están precedidos por una historia muy larga de magmatismo, o sea, no aparecen en cualquier parte, sino que hay zonas especiales de la corteza donde había una actividad magmática recurrente. O sea, no es cosa de ir a buscar yacimiento de cobre en cualquier parte, sino que hay que mirar el contexto en que están, ¿no? Tampoco vamos entendiendo eso. Ahora, en cuanto a la geoquímica, por ejemplo, está la zona de la Escondida. Podemos ver que los magmas normales, por ejemplo, en los Andes centrales, los volcanes activos, tanto en el sur como en el norte de Chile, en estos diagramas de Stroncio, Nitro versus Iterio, que son tierras raras, elementos incompatibles, se ubican allá. Yacimiento de cobre tienen una característica geoquímica especial.
y están ubicados en el campo, las rocas que se llaman rocas araquíticas, el nombre que viene de la isla aleutiana, araquita. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Magmas araquíticos son magmas que están muy cargados en agua, en volátil, ¿no? Son magmas hidratados. Por ejemplo, todos los intrusivos porfíricos asociados al yacimiento de cobre tienen anfíbola y biotita. Nunca hay yacimiento de cobre grande, un porfírico de cobre con dioritas de piroxeno o con metilino, cosas así. Son secos. Esta señal geoquímica araquítica indica la presencia de magmas muy cargados en agua. Y eso es importante porque uno necesita fluidos para transportar metales, si no, si están secos no pasa absolutamente nada. Entonces, ahora les voy a mostrar un modelo. Tomando todo esto, lo que hemos visto, puedo hacer un modelo de qué habría pasado, este es un cartoon, en el norte de Chile en este tiempo. Antes de los 45 millones de años, bueno, teníamos actividad volcánica. En el norte de Chile hay grandes volúmenes de roca volcánica del Paleoceno, Eoceno inferior, que estaba acá. La corteza era relativamente delgada. La corteza continental de espesores normales, o sea, menos de 35 40 kilómetros, en la parte basal de la corteza tiene una raíz básica, lo que está formada por anfibolitis, por anfíbola. Anfibolita, está marcada acá en verde. Ahora, la anfíbola es un mineral especial porque la anfíbola tiene agua en su estructura cristalina. Pero es un mineral hidratado. Ahora, si hay un evento de deformación importante, como este evento ocurrido entre los 42 y los 33 millones de años, ocurrió cuando la corteza se deforma, la corteza se engruesa, ¿cierto? Y la raíz cortical crece, se levanta la cordillera. Los eventos falla, el sistema de falla de nube. Los eventos fallan. Ahora, ¿qué es lo que pasa al usar la corteza? Por ejemplo, esta corteza cuando sobrepasa los 45 kilómetros de espesor, la anfíbola que está estable de la corteza inferior, si la corteza del espesor es pequeño, se engruesa y los minerales de la anfíbola se desestabilizan y se transforma en granate. Un granate es un mineral sin agua, seco, o sea, todo el agua liberada, acumulada en la corteza inferior anfibolítica, que es destruida, la anfíbola es destruida, se transforma en granate, y el agua que está atrapada en la anfíbola es liberada, y eso ayuda a crear aquí magmas muy cargados de fluido, que suben y se desplazan a través de fallas hasta la parte alta del agua, pero sin nunca llegar a la superficie. Y ahí se forma el yacimiento tipo porfírico. Y esto ocurrió entonces durante los 42 a 33 millones. Y después de eso no hay más yacimiento de cobre porque el agua es relativamente seco, no va a poder transportar metales ni van a producir ninguna cosa más. Y estos procesos que les cuento no es cosa que uno inventa, sino que hay lugares donde están expuestas en el mundo donde uno puede ver fragmentos de la corteza inferior, por ejemplo, anfibolita, con anfíbola. Y finalmente eso, la corteza se engruesa, se abre en eclogita del granate. Y los granates, piroxeno. Y aquí hay un ejemplo bastante especial en Nueva Zelanda. Aquí uno ve ese proceso congelado en el tiempo. Aquí hay una masa de roca de color oscuro, son gauros con anfíbola. Y son barcos en los cuales hay granate. Están cortados por con caña de granate, y son pequeños pero circular el fluido proveniente de la deshidratación no cava. Estos son los procesos que ayudan a generar magmas cargados en agua que se mezclan con el magma que viene del manto y que son capaces de transportar. O sea, lo que estamos viendo es que hay una relación directa entre la tectónica y la formación de yacimientos de cobre gigantes en el mundo. Hay cobre en muchos lugares, ¿eh? Cobre en Chile hay cobre jurásico, cretácico, inferior, cretácico, medio,
pero yacimientos de gran volumen ocurren aquí en Chile solamente bajo condiciones asociadas a los fenómenos mayores de deformación y que dieron origen a la cordillera. Es parte de la historia tectónica. O sea, si uno encuentra el yacimiento gigante, tienen que entender en qué momento de la evolución tectónica que dio origen a la cordillera entera aparecen los yacimientos de cobre. Eso lo vamos a ver ahora. Les dije que entonces durante este periodo 42-32 millones tuvo una fase de deformación, se llama la fase incaica de deformación. ¿Y qué es lo que evidencia de eso? Por ejemplo, ustedes podemos ver de que los Andes en el norte de Chile fueron la cordillera curva, ¿cierto? La dirección de la cordillera en el norte es norte-sur, en el Perú es desde el sur, el noroeste-sureste. Hay un codo, lo que se llama el codo de Arica, ¿cierto? Y durante este último tiempo se han hecho estudios de paleomagnetismo, ¿no? Los minerales tienen, muchas de las rocas volcánicas o intrusivas tienen minerales magnéticos, magnetistas, que cuando cristaliza el magma se orientan apuntando siempre hacia el norte, y cuando cristaliza quedan congelados apuntando siempre al norte magnético. El norte magnético de la Tierra no ha cambiado de posición, ha cambiado de polaridad en el campo, pero el polo se ha ubicado más o menos en la misma posición. Pero sin embargo, si uno examina a dónde apuntan, dónde están orientados los minerales magnéticos, en las rocas que tienen más de 20 millones de años en el sur del Perú, va a encontrar que no están apuntando al norte, están todos apuntando hacia el noroeste. Y en el norte de Chile están apuntando hacia el sureste. Todas las rocas que tienen más de 20 millones de años presentan rotación, han sido rotadas. Y sin embargo, las rocas menos de 20 millones de años, de cualquier clase, se están apuntando hacia el norte. Eso significa entonces que este codo, esta flexura que uno ve en la cordillera, es un proceso asociado a la rotación de todo el borde continental, antes de los 20 millones de años y después de los 45 millones de años. O sea, esta deformación incaica está asociada a eso. Entonces, nos queda la relación entre tectónica y deformación y mineralización. La mineralización ocurre durante este periodo. No solamente la cordillera que se da, sino que todo el borde continental que se dobla. Ahora, esta deformación, ¿cómo explicar que todo el borde del continente entero se doble? Si uno mira a la cordillera en el norte de Chile, la zona de Arica, en el norte de Chile hay una cordillera, la cordillera del doble, ¿cierto? Tenemos lo que se llama la cordillera occidental, que está en el límite entre Chile, Bolivia y Argentina, y después tenemos el altiplano boliviano, y al otro lado tenemos otra cordillera en Bolivia que es la cordillera oriental de Bolivia. Y la cordillera oriental de Bolivia se denomina el altiplano, la cordillera oriental. Eso que está un poco arrugado, ¿no? Está un plegamiento súper intenso. Todo eso que se da acá son pliegues anticlinales y sinclinales, donde se han medido cientos de kilómetros de apartamiento horizontal para producir ese tipo de deformación. Los perfiles son eso es lo que está todo comprimido. Y el acortamiento, 100 kilómetros de acortamiento. Entonces, esta rotación que uno ve, en el fondo, se produjo porque hay un acortamiento cortical y una deformación concentrada en la zona del codo de Arica y se disminuye hacia los bordes, hacia el norte y sur. Y una tremenda cantidad de deformación concentrada ahí. Entonces, eso va a originar el codo de Arica. Ahora se han hecho reconstrucciones a partir del estudio de un paleomagnético y también conociendo qué acortamiento tectónico hay en un lugar u otro, uno puede dividir todo este cordillera en bloques y atribuirle a cada uno de estos una magnitud de rotación y también una magnitud de acortamiento. Y estos trabajos hace algunos años atrás muestran que a los 45 millones de años el margen continental chileno de Asia. No había codo, sino que
después eso, durante ese periodo de formación, pasaba solo. Todo se soltó y se pegó. ¿Y por qué? Y eso es lo que pasó. Primero, esta era la posición original, ¿verdad? Esta es la posición original. Y esta es la zona de deformación concentrada. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque aquí, en esta zona, durante el Paleozoico, había una gran cuenca que está rellena por 10 kilómetros de sedimento, lutitas, cosas así, muy incompetentes, del Ordovícico hasta el Devónico. La corteza mecánicamente era muy, muy débil, ¿cierto? Y esa cuenca se acuña hacia el norte y se acuña hacia el sur. Entonces, cuando todo este sistema entró en compresión, toda la deformación se concentró aquí, disminuyendo hacia el norte y hacia el sur. Y eso produce todo este efecto de rotación. Y como consecuencia de eso, existe en general un sistema de fallas de rumbo a lo largo de la concentración del crecimiento de cobre. Crecimiento de cobre, entonces, de nuevo estamos viendo que la magnitud de estos fenómenos son mucho mayores que la falla de Obenko, que la deformación tanto, sino que estamos, si uno se aleja más, a ver de que son efectos, procesos que están afectando al continente entero. Gran deformación. Ahora, ¿por qué se produjo esa deformación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente a los 42 millones se dobló todo el continente sudamericano, se formó una cordillera, se creó una raíz cortical de más de 40 kilómetros, se destruyó la anfíbola en la base de la corteza, se generó drenaje, se rompieron, son más cargados metales, subieron por fallas hasta cerca de la superficie, etc. Ya, muy bien, estamos describiendo, pero uno puede ir más lejos todavía. ¿Por qué creen que puede pasar eso? Miremos el mundo entero. A los 65 millones de años, o sea, Sudamérica, el océano Atlántico era bastante más pequeño. El Atlántico se abrió entre los 90 y los 100 millones de años. África estaba por acá, la India estaba por allá. Ahora, todos estos continentes se están moviendo entre sí. A los 65 millones de años estaban los vectores de movimiento. Sudamérica se movía hacia el norte. El movimiento absoluto se está moviendo hacia el noroeste. Pero después de los 45, cambió la dirección de movimiento y la velocidad de desplazamiento cambia de movimiento. Y entonces, si uno mira las velocidades de la rueda sudamericana, absurdo. Como son movimientos oblicuos, uno puede descomponerla en una componente, son vectores, uno puede descomponerla en una componente norte-sur y una este-oeste. Y podemos ver, la curva que demuestra la velocidad absoluta descompuesta en el movimiento hacia el norte y hacia el sur y en el izquierdo. Millones de años, 70 o 80 millones de años. Podemos ver de que antes de los 45 millones de años ya había pasado. La componente hacia el norte del movimiento de la placa era mucho mayor que la componente de roja, que es el movimiento hacia el oeste. Sin embargo, a los 45 millones de años se produjo un cambio. La cosa empezó a moverse principalmente hacia el oeste y cesó de moverse hacia el norte solamente. Se empezó a mover hacia el oeste. Y justo cuando se produce este cambio, ahí se produce una deformación. Ahora, ya, muy bien, eso es descriptivo todavía. ¿Y cuál es la causa de la cosa como esa? Fíjense lo que estamos haciendo. Partiendo de un objeto geológico, que puede ser un gran yacimiento de cobre, uno trata de explicar qué es lo que es, qué características tiene, qué significan las características geoquímicas, qué significan esta historia del fallo más antiguo, qué significa la deformación, y empezamos a construir una cosa que es cada vez más real. ¿Cuál es la causa entonces? ¿Por qué Sudamérica? Ahora, siempre hay una pregunta, tiene una explicación y siempre la
otra pregunta y otra pregunta, sino hay que preguntarle a los físicos. Empiezan ahí, pues como formó el sistema solar, se formó la galaxia, y dentro de esa galaxia, cómo se formó la galaxia hace 13.000 millones de años a partir del Big Bang, y después del Big Bang ocurrió no sé cuántos segundos cuando se formaron los partos, y después, hasta que finalmente llegan, hasta que llegamos. No podemos saber nada de lo que pasó, hay una barrera de conocimiento. Siempre uno termina en eso, uno puede buscar explicación, pero ya los límites de las cosas que puede explicar. Ahora, ¿cuál fue la causa? Ahora nos vamos más lejos todavía. A los 80 millones de años. Sudamérica la dejamos al lado, como acá. África, la India, aquí hay un gran océano que era la Tetis, la India, ahora no está donde está puesta aquí, sino que la India está ensartada en Asia. La India está al lado de la China. Pero a los 80 millones de años aquí hay un gran océano que era la Tetis. ¿Qué hace? 70 años. Si uno quiere desplazar el continente hacia el norte, lo único que tiene que hacer es desaparecer el océano que está entre medio, y eso se puede hacer solamente por la zona de subducción. Esta respuesta tiene que desaparecer, o sea, hacer el subductar. Si no hace eso, va a generar un arco magmático, se va a China y en Irán. En ese momento existía un gran sistema volcánico, un arco igual al arco volcánico de los Andes actuales. Estamos así moviéndose hacia el norte hasta que se bloquea. Es una colisión entre dos placas con corteza continental, y eso te va a generar la cordillera gigante. Ahora, fíjense, la India está muy mal. Bueno, y esa colisión de la India con Asia, mira lo que produjo, levantó todo el plato del Tíbet, se formó toda la corteza de Asia completa. En China hay tremendas fallas que están aquí en Estados Unidos, donde se produce un terremoto, que cada que uno se muere de 100.000 chinos, los terremotos. Después, entonces, ¿y qué pasó ahí? Todo este sistema que estaba dirigido sobre todo hacia el norte se bloquea y se reorganiza todo el sistema de placas, y entonces los continentes que están del sur, África, la India, están moviéndose hacia el norte, empiezan a moverse hacia el oeste. Sudamérica se acelera hacia el oeste. Y eso produce como consecuencia la deformación esta incaica. Los tiempos son los mismos, o sea, el periodo en el cual ocurrió esto es exactamente igual. La colisión entre la India, ¿cuándo se produjo la colisión entre la India? Antes de la colisión, ocurrió a los 45 millones de años. Antes de los 45 millones de años, teníamos la India por acá, este océano que era la India, un arco magmático igual a los Andes actuales. Después, todo fue eso. A los 45 millones de años se produce la colisión. Todo el sistema de bloquea, el arco se muere y se levanta una tremenda cordillera. Bueno, el resto de eso podemos verlo acá. Por ejemplo, esto es una mapa geológico de Tibet. De aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí hay una zona de estructura, una banda de rocas deformadas de no más de 1 kilómetro de ancho, de rocas de ultra alta presión, metamórficas, que representan lo único que quedó del océano que se abrió de la Tetis, que tiene 5.000 kilómetros de ancho. Fue subductado. Y al norte de eso nos va a encontrar rocas intrusivas y volcanes que representan el arco, la cordillera de los Andes, que existían como los Andes que existían antes de la colisión. Y esa zona de sutura se va entonces la placa de la India y la placa Saki. Ahora, todo este lado se llama la cordillera. Y ahora nos muestra de nuevo un gráfico del tiempo que muestra cómo ha sido la velocidad de convergencia en el tiempo entre la India y Eurasia. La velocidad de convergencia.
velocidad de movimiento de la placa de la India, 160 milímetros por año. O sea, es la más alta registrada nunca en el mundo. La placa de Nazca se mete debajo del continente sudamericano a 7 centímetros por año. Esa es la velocidad que tenemos entre todo. Y primero, a los 55 millones de años, hay una baja. La gente discute por qué ese grupo está ahí. Y después esto, entonces